Hola, ¿qué tal? En este video les voy a presentar un fenómeno de la luz que se lleva a cabo al haber una conexión. En este video les voy a mostrar la conexión en serie y en paralelo. Cuando se conecta una punta de corriente eléctrica con una punta del primer componente y la punta del primer componente se conecta con la punta del segundo componente, estamos hablando de que todo esto se le llama un circuito en serie. Para este experimento vamos a ocupar dos focos de 100 watts y un foco de 20 watts, una extensión y un multímetro. El primer paso es checar cuántos volts nos da nuestra corriente eléctrica. La cual nos da una lectura de 95.2 volts. Después vamos a checar la lectura del primer componente con el segundo componente y nos da una lectura de 40 volts, y del segundo componente con el tercer componente en la cual nos da una lectura de 30 volts. Con esto podemos comprobar que los foquitos que requieren mayor voltaje no están encendidos, ya que nuestros voltajes se mantienen en un rango de 40, mientras que el foquito que es de 20 volts sí está encendido. Con esto podemos decir que se cumple la ley en serie, que es el total, es el total de voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, así sucesivamente. Al momento en el que voy a conectar la primer punta con la tercera punta, observamos que nos da un voltaje de 86 volts. Con esto comprobamos que se están sumando el componente 1 con el componente 2. Ahora vamos a ver cómo funciona el circuito en paralelo. Cuando las puntas de un componente y de otro componente se conectan a la corriente eléctrica, hablamos de un circuito en paralelo. Para este experimento vamos a ocupar dos focos de 100 volts y uno de 20 volts. Nuestro primer paso es checar cuántos volts nos da nuestra corriente eléctrica. Y podemos observar que nos da de 120 volts. Después vamos a checar los volts de nuestro primer componente. Como podemos observar, también nos da de 120 volts. Ahora el de nuestro segundo componente, que de igual manera nos da de 120 volts. Y el tercer componente, de igual manera nos da 120 volts. Podemos ver que se cumple aquí la ley del circuito en paralelo, ya que el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Esto quiere decir que nuestros tres componentes van a tener el mismo voltaje. Ahora, si desconecto este foquito, podemos observar que el componente 1 y el 2 no se ven afectados, ya que, como les acabo de mencionar, es un circuito en paralelo. En conclusión, podemos decir
que un circuito en serie, el voltaje se va distribuyendo de un componente a otro componente, mientras que en el circuito en paralelo todos los componentes tienen exactamente el mismo voltaje.